Bienvenidos a un nuevo podcast de Tomar Conciencia. Hoy hablaremos sobre la educación. ¿Cómo debería ser la educación para nuestros pequeños para poder evolucionar? Vero, te ha tocado. Buenas tardes. Buenas. Me parece un tema súper interesante y algo que puede suscitar mucho interés entre nuestros oyentes. Prácticamente la educación en los niños es la base, ¿no? Es el desarrollo y lo más importante que seremos como personas adultas. Entonces es un tema súper importante que debemos abarcar, que como sociedad nos debe preocupar, tanto la educación pues a nivel familiar como la educación a nivel pues escolar y académica. Y bueno, al final es un reflejo de cómo crecemos, ¿no? La educación que nos han ejercido desde pequeños y cómo podríamos hacer para... Bueno, estamos hablando, ¿no? Evidentemente son estereotipos que nosotros no vamos a cambiar nada, pero ¿cómo podríamos mejorarla? Bueno, inicialmente, desde mi punto de vista, sobre todo viendo a la persona en concreto, porque cada persona pues tiene un desarrollo, un aprendizaje por nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos y demás, va a funcionar mejor una educación personalizada, por decirlo así, ¿no? Claro, estamos viendo que pues, a nivel familiar puede ser un tema más fácil de abarcar, de conocer a tu hijo o a tu hija y pues adaptar esa educación a esa persona. Pero claro, cuando entramos en un tema más académico, cuando entramos a nivel escolar, que en un aula pues hay 20 o 30 niños y hacen una educación generalizada y demás, quizá eso es lo que deberíamos mejorar, mirar a la persona en concreto y no tanto como al grupo, ¿no? En este caso. Sí, al final cada persona tenemos nuestras necesidades y tenemos nuestras formas de ver la vida, ¿no? Pero ¿en qué es importante realmente enfocarnos en el tema de la educación? ¿Vale? Por ejemplo, yo empezaría con el tema de las finanzas, por ejemplo, es un tema que no enseñan en el colegio, a saber administrarte en las finanzas, a saber obtener empatía, muy importante, porque al final la sociedad en la que nos vemos envueltos desde pequeños es un reflejo de la sociedad en la que nos vemos envueltos de grandes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la empatía es una cosa que por desgracia, es escasez, ¿no? Cuando somos mayores, y eso, por ejemplo, no nos lo enseñan en el colegio y es una cosa fundamental al saber, el saber enfocarse en, por ejemplo, la rabia, el odio y la negatividad, el saber gestionar esos sentimientos y transformarlos en otros, ¿no? Por ejemplo, podría ser saber gestionar nuestras emociones de una manera general. Sí, la verdad que es muy importante en este caso. Está comprobado que en la etapa escolar, en la infancia, nos centramos más en una enseñanza tradicional en la que pues se da más importancia a tener unos ciertos conocimientos a nivel de materias, castellano, matemáticas, sociales, biología y demás. Pero sí que es verdad que deberíamos reservar, a ver, que eso está bien, ¿no? Tenemos que tener una cultura como base, pero sí que sería importante también reservar espacios de esas horas a adquirir unos ciertos valores como personas y además pues que eso nos ayudara a desarrollarnos como adultos con cierta pues desenvolvernos y como bien dices transformar ciertos sentimientos negativos o la gestión de las emociones negativas, como tú dices, la rabia, los celos, las envidias, transformarlas en algo positivo, ¿no? Es decir, sobre todo pues enseñar la compasión, enseñar la empatía, enseñar la amabilidad, ¿no? Porque al final nos haría una sociedad mejor en este caso. Sí, yo creo que al final tenemos que enfocar y
o sea, tenemos que tener presente que hay algunas asignaturas en la educación pues que nunca vamos a hacer servir. O sea, son cosas que al final pues las tocamos y demás y creemos que a lo mejor pues, son necesarias cuando somos pequeños, pero luego te das cuenta de que conforme vas creciendo al final no lo tocas para nada, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos de reservar espacios, como tú bien dices, pues para tocar el tema. Ya no hablamos de una asignatura en concreto, pero sino pues talleres, a lo mejor, ¿no? Exacto, sí. De saber gestionar pues, las emociones adecuadamente, que en algunos colegios ya las hacen, pero ya no hablamos de simplemente emociones, ya estamos hablando de cosas súper esenciales, como antes tú me comentabas, el tema de la alimentación, ¿no? Que es una cosa que es una necesidad básica de cada ser humano y eso no lo aprenden de pequeños, ¿no? Al final. No lo aprenden. Me parece una lástima que no se desarrolle algún taller o algún curso dentro de la academia, de la escuela, porque al final es básico saber nutrirnos. Ya no es simplemente alimentación como tal, tengo hambre y como, sino cómo comer para que nuestro cuerpo esté más saludable, más sano, que nos sintamos con más energía, que funcione correctamente. Es decir, pues si tenemos que tomar ciertos alimentos, enseñar cuáles no son tan recomendables. Sí que es verdad que veo cada vez más en escuelas que fomentan el tema de la fruta, hacen así como pinceladas, ¿no? Pero también es cierto que pues en el tema comedores escolares pues deja mucho que desear, ¿no? La alimentación que pues yo he podido contrastar en diferentes escuelas y demás. Entonces se empieza por aquí, ¿no? En cosas básicas que tú necesitas en tu vida, que necesitas como persona, como ser humano, ya sea a nivel emocional, como a nivel físico, como a nivel mental, porque al final hay asignaturas, como has comentado, que sí nos pueden proporcionar más cultura, pero hay otras que las dejamos mucho de lado, ¿no? Y es una pena. Y al final, lo que venimos hablando del tema de la comida, a mí me parece un tema fundamental, porque es que ¿por qué de mayores muchos de nosotros necesitamos un dietista? O sea, si al final nos educarán de pequeños con ese fundamento y con esa noción, nadie necesitaría un dietista, ¿no? O sea, al final esa profesión se quedaría a un lado. El saber al final qué comer, como tú dices, es una necesidad súper básica en el ser humano y tenemos que aprender al final, si no nos enseñan de pequeños, pues tenemos que aprender de mayores a saber comer, ¿no? Y a saber excluir el azúcar, porque es una cosa perjudicial en nosotros mismos, el saber y demás. Pero es que hemos hablado al final de la educación de las personas desde pequeñas. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos enseñan de pequeños una cosa tan esencial como es la muerte? ¿Vale? Como es saber ver la muerte de una forma natural. O sea, porque al final, de un poquito más mayores o no tan mayores, nos incitan al sufrimiento de esa manera, cuando en realidad un niño es lo que tú le enseñas o con lo que crezca, ¿no? Al final, si los padres ven la muerte de una forma natural o si los profesores ven la muerte de una forma natural, el niño lo verá así. O sea, ¿qué forma de sufrir tiene un niño o tiene una persona mayor? Al final podemos evitar eso. Sí, la verdad es que la muerte es un tema un poco con ambos, ¿cómo te diría? Por un lado, que lo tendríamos que tomar de una forma más natural, pero claro, al final a nosotros nos representa una pérdida, ¿no? Entonces esa pérdida, ¿cómo le enseñamos a vivirla, ¿no? Al final la muerte forma parte de la vida y es algo que sucede en cada momento, es decir, es que claro, no hay vida sin muerte, ¿no? No. Entonces entender la pérdida sería una de las cosas más importantes, y intentarla gestionar pues de la manera más humanamente posible, porque al final ya te digo que sí que se sufre en ese sentido, pero la tenemos que ver como algo pues que es la vida. Si somos así, tenemos fecha de caducidad, todos. Claro, porque todos. al final en México
cada vez que se muere alguien lo celebran, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros no tenemos ese pensamiento, ¿no? Pues al final, pues ellos, ¿quiénes son más tontos, no? Ellos o nosotros, porque al final somos nosotros los que sufrimos, ¿no? Porque ellos, supongo que ellos también sufren igual por su familiar, pero aún así pues piensan que la muerte pues es una forma de celebrarlo, ¿no? De que pasa esa persona, ya tocamos temas religiosos, de que pasa a otro plano y demás, pero bueno, al final es una forma de no sufrir, ¿no? Es una manera que nos han enseñado también a nosotros en nuestra sociedad o en nuestra cultura a vivirla de esta manera. Como tú bien has dicho, por la religión, que bueno, pues tenemos un impacto importante en nuestra vida y nos hacen verla pues de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto para que una persona que está empezando a vivir, que es pequeña, enseñarle de alguna manera pues que la muerte forma parte de nosotros y que tenemos que venir a este mundo y también lo tenemos que dejar, ¿no? Entonces, tenemos que vivirlo de forma positiva dentro de la pérdida, ¿no? Que te comento, decir, pues ha venido a este mundo, ha vivido la vida que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, lo que estaba pues previsto, por decirlo de alguna manera, y pues tiene que partir, ya sea pues un niño aprendiendo, teniendo una mascota o un animal, por ejemplo. ¿Cómo le enseñamos, ¿no? A alguien que quiere muchísimo, que comparte muchísimo y se ha tenido que ir, ¿no? Entonces no podemos mirar hacia otro lado. Claro. Tenemos que explicar y afrontar la muerte, pero a veces somos nosotros mismos los que no queremos afrontarla. Claro, no, es una cosa global de la sociedad, no solamente los niños, evidentemente, porque al final nosotros somos niños y crecemos así, ¿no? Y también me gustaría tocar un tema muy importante, que es el tema de el pensamiento radical en los seres humanos. ¿Por qué tenemos un pensamiento radical? Es decir, yo creo que hay una falta de razonamiento, hay una falta de aprender de otras personas por un pensamiento radical que tenemos. ¿Por qué ocurre este pensamiento radical? ¿No? Por ejemplo, si yo a ti te digo, yo veo que tu camiseta es roja, y tú me dices a mí, no, es verde, y te digo, no, es rojo, y al final tú, porque crees que es verde, no te lo vas a plantear que a lo mejor pueda llegar a ser roja, ¿no? Y a lo mejor puede llegar a ser roja y verde, no sé si me explico. Por el pensamiento tan radical de las cosas que tenemos, no aprendemos cosas nuevas, no nos podemos llegar a plantear en un momento dado, oye, a lo mejor pues puede ser verdad lo que me está diciendo, o a lo mejor puedo aprender, no de todo, pero sino de una parte, ¿no? Pero es que en los colegios ya nos enseñan desde bien pequeños a pensar por otros, no a pensar por nosotros mismos, ¿vale? Es decir, yo no recuerdo una clase de primaria ni secundaria que me hayan preguntado, oye, Monse, ¿y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esto, no? No, ya te dicen cómo tiene que ser, ¿no? Y al final, como digo, y bien antes he dicho, es un reflejo de lo que somos ahora en la sociedad. Entonces, es como que, bueno, ya tenemos el vaso lleno, ya no lo tenemos vacío para poder llenarlo. Ya hemos aprendido hasta aquí, ya no aprendemos hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese reset? ¿Cómo hacemos ese reset? Pues está complicada, ¿eh? Es muy complicado porque al final crecemos con un pensamiento único en el que siempre tenemos la razón, normalmente, ¿vale? Tenemos la razón porque nosotros pensamos de esta manera y no nos ponemos a plantearnos que quizá el otro también nos puede aportar. Quizás un poco de ego, ¿no? Porque yo tengo la razón, yo pienso así, no escucho a la persona que tengo al lado porque es así. Entonces, sí que es verdad que parte de esta culpa la tiene la educación y cómo crecemos. No, yo tampoco recuerdo ninguna clase que en vez de hacerme memorizar el temario, me invitaran a pensar. Claro. A pensar, a descubrir por mí misma, a hacer una investigación, a compartir con mis compañeros cuáles son sus opiniones y la mía y ponerlo en global, ¿sabes? Eso ayudaría mucho a nivel como persona, que luego de adultos, si tú opinas rojo y yo verde, podamos, quizá son
Quizás ser un color nuevo. Claro, o quizás las razones de las dos, ¿no? Depende del prisma, muchas veces, de cómo miras las cosas. Entonces, por favor, hacemos un llamamiento a las escuelas, al sistema educativo, para que nos enseñen a pensar, para que nos enseñen a compartir, a razonar con los demás y a aprender no solo de nosotros mismos, sino de todo lo que nos envuelve. Sí. Porque quizá tenemos una capacidad aquí y la estamos dejando aquí por no... Totalmente, eso es lo que fomentan. Exacto. Al final es lo que fomentan, ¿no? El tema del aborregar y demás, ¿no? Porque bueno, ya si tocamos y profundizamos en temas así un poquito más complejos, ya nos damos cuenta que al final lo hacen para eso, ¿no? El crear pues una sociedad enfocada al aborreguismo, al ver no más allá de nuestra nariz, y al final es un claro ejemplo de lo que está pasando. Bueno, es una manera de control, ¿vale? Tú piensas en millones de ciudadanos que somos, que todos fuéramos libres de pensar, de sentir, de expresar, de mentes abiertas. Para el sistema que controla sería un caos, ¿no? Tú imagínate que yo llegara y le abriera la mente a 4 y esos 4 siguieran abriendo mentes, ¿no? Y, ojo, habría aquí... se va de las manos, ¿no? Se va de las manos, aquí nos tiene que tener todo bien controladito. Claro. Tenemos que ir todos por esta línea. Y el tema de que el que piensa un poquito fuera de lugar, ¿no? El tema de que dice, hostia, ¿qué dice este, no? Esta gente está como encasillada, ¿no? Está como encasillada, que podríamos llamarle loco, podríamos llamarle tarado, podríamos llamarle... Bueno, no sé, es que la misma gente que llama loco y tarado a una persona que se sale de la regla y dice a lo mejor cosas que tú no tenías previstas o que se salen de tu mentalidad, digamos, de alguna manera, al final es una persona que a lo mejor ve entretenimiento de a lo mejor escuchar reggaetón o ve entretenimiento de cualquier tipo. Me explico que al final es una contradicción, ¿no? O sea, no ves un podcast que a lo mejor te puede llegar a servir para tu evolución, pero sin embargo escuchas una canción de reggaetón de bellacoso, no sé, ya me explico. Aquí entra un poco también el tema miedo, ¿no? Cuando tú escuchas algo que no forma parte de tu zona de confort, de lo que te han estado enseñando toda tu vida y lo que ves habitualmente, sientes miedo hacia lo desconocido. Por lo tanto, ya no comulgas aquí, ¿sabes? Entonces, sería importante abrir la mente, no abrazar el miedo y aprender a crecer, a seguir, a evolucionar, aprender de los demás y no aborregarnos, como bien dices, con ciertos entretenimientos que lo que nos hacen es tenernos la mente ocupada con temas televisivos, temas musicales, temas y demás, que lo que hacen es no dejarnos pensar y no dejarnos ser. Claro, si es que al final, pues es que ya yo me planteo y digo, pero al final, ¿qué es la realidad, no? O sea, si nos tenemos que enfocar en una realidad en concreto, que es lo que está bien y lo que está mal, al final la realidad no vendría siendo... yo creo que no hay una realidad en concreto, porque si hubiera una realidad en concreto, te evita el pensar, te evita el no estar de acuerdo, o te evita el no reflexionar sobre el tema, ¿no? De lo que han dicho, si está bien para ti o no. Al final, que todo el mundo toque pues temas distintos y todo el mundo tenga un pensamiento distinto de las cosas, es una cosa buena dentro de lo que cabe. Pero sí que es verdad que lo que venimos hablando, hay un 80%, y no me mojo la mano, hay un 80% de la población que piensa igual, ¿no? Entonces, ese 20%, ¿qué ha pasado con ese 20%? ¿Por qué ha evolucionado ese 20% o por qué tienen opciones distintas ese 20% de la población? ¿Qué ha pasado en su mente cuando el sistema educativo ha sido el mismo? Bueno, pues porque de base quizá a nivel personal llevan como otras inquietudes, experimentan y buscan información de otras maneras y pues empiezan a pensar por sí mismos porque no se conforman con lo que les dicen en la escuela o lo que les dicen en la televisión o lo que nos transmite la industria musical en este caso. Entonces me encanta que haya gente
pues que no se deje llevar pues por lo que nos imponen de alguna manera de forma sutil, porque todo es con mucha sutileza. Nadie te obliga a hacer nada, ¿no? Pero te lo ponen todo al alcance de la mano, ¿sabes? Sí, exacto. Nadie te dice, tienes que hacer esto, no, pero ya sigues, subliminalmente. ya sigues, ¿no? Sigues un poco el rebaño y te dejas llevar, no luchas a contracorriente, porque al final es una lucha contracorriente hacer todo eso, tener ese pensamiento libre, tener ese pensamiento revolucionario de alguna manera, va a contracorriente de toda la sociedad, es agotador, ¿sabes? Para una persona llevar como ese ritmo de informarte, de saber, de conocer, de ir a contra de los demás, porque al final te pones a hablar con alguien y poca gente tiene tu visión. No, para nada. Entonces es muy agotador. Por favor, los que sois ese 20%, hacer un llamamiento, por favor, los queremos aquí. Yo te voy a hacer una pregunta muy importante. A ver. Muy importante y de un tema de relevancia 100%. A ver. ¿Un niño nace o se hace? Yo creo que hay parte de las dos. Yo creo que nacemos ya con ciertos rasgos y luego nuestra educación termina de formar otros rasgos que finalmente nos hacen como persona. Pero sí que es verdad que yo creo que de base ya traemos a la hora de nacer, ya es un pensamiento mío, propio, pero sí que creo que hay cosas que ya traemos de nacimiento. Sí. Que ya se nos ve. Yo también, sí. La verdad es que creo que tiene las dos vertientes, ¿no? Se nace y se hace. Pero sí que es verdad que dos hermanos, por ejemplo, criados de la misma manera, puede ser un claro ejemplo de que uno tira para un lado, otro tira para otro, ya nacemos con un carácter. Yo creo que ya nacemos con una sabiduría interna, ya nos enfocamos más en temas espirituales, pero es mi opinión, en la que a lo mejor pues nadie nos ha enseñado algo y ya lo sabemos hacer, ¿no? Por ejemplo, porque un niño nace sabiendo dibujar, perdón. ¿Por qué lo hace? O sea, ¿de dónde le viene, no? Porque se han dado casos de niños que saben tocar el piano cuando nadie les ha enseñado. Entonces, pues bueno, que me lo explique un científico. Tenemos quizá desarrolladas a nivel cerebral unas partes más artísticas, otros más racionales, otros más a nivel matemático, ¿no? Y yo pienso que eso ya naces con eso. ¿Puede ser genética? También hay componente genético. Claro, nos parecemos a lo mejor sí, del árbol genealógico de tu primo, tu otro abuelo, otro abuelo sabía tocar el piano, a lo mejor, ¿no? Posiblemente puede... Claro, puedes tener más desarrollada cierta capacidad a nivel genético o a nivel propio también. Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí de pequeña no me había enseñado nadie, digamos, el tema de la intuición, digámoslo de alguna manera, y pues yo sabía dónde debía estar y dónde no, digamos de alguna manera, ¿no? Sabía con quién ir y con quién no. Entonces también puede llegar a ser que la gente que somos de una manera, pues al final nos acabamos atrayendo, ¿no? De alguna manera también. Sí, yo pienso que Dios los cría y ellos se juntan. Sí. ¿Sabes? Resumiendo sería así. También pienso que cuando una persona nace, un rasgo característico de nacer es ser influenciable o no. ¿Vale? Muy importante. Muy importante. Entonces, cuando tú eres una persona ya de nacimiento, que eres una persona influenciable, todo tu entorno lo adquieres como tuyo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está ese 20% que hablábamos? Son las personas que nacen que no son influenciables, ¿vale? Que no se dejan arrastrar por ese entorno y llevar por esa vía, digamos. Entonces, hablamos de lo mismo. Tú naces, traes unos rasgos genéticos, unos rasgos propios y luego el entorno se encarga de finalizar pues tu personalidad, ¿no? Yo también recuerdo que de pequeña pues a mí nadie me había enseñado tampoco nada y a nivel pues de manualidades y ¿no? Pues de dibujar y demás, pues me gustaba y era una cosa que se me daba bien, que no es, ¿no? Si luego vas perfeccionando, te enseñan a perfeccionar y demás,
pero ya de base, ¿no? Ya lo Ya tenía. como que ya lo tienes, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Por favor, no os dejéis influenciar. Bueno, y enlazando un poco Ser todo este vosotros tema de mismos. la persona nace o se hace, también me gustaría tocar un tema como es pues las capacidades con las que puede nacer un ser humano. ¿Qué opinas de comparar lo que es la inteligencia a nivel académico con la inteligencia emocional de una persona? ¿Cómo podemos catalogar o etiquetar a una persona de inteligente? Claro, yo creo que los estudios, muchas veces nos referimos a una persona como inteligente, cuando al final pues tiene un alto nivel académico, se le dan muy bien los exámenes o tiene mucha facilidad para aprender los temas y demás de interés en el tema de la enseñanza. Pero luego, digamos que hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia en la vida, ¿no? Saberse desenvolver o la sabiduría de una persona interna que lleva, ¿no? Al final, ¿qué es realmente una persona inteligente, ¿no? Porque siempre cuando un niño al final no se le dan bien los estudios, por lo que sea, porque a lo mejor pues no le interesa, pues siempre lo etiquetamos de tonto, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor pues tiene otras virtudes que le pueden hacer servir en la vida, ¿no? Si ya lo etiquetas de tonto, al final crece ya pensándose que es así a lo mejor, ¿no? Le bajas la autoestima de alguna manera. Claro, yo pienso que hay que fomentar las virtudes de cada persona en cada momento, porque a lo mejor hay una persona pues que a nivel académico pues quizá le cuesta más, o como bien has dicho pues no le interesa una materia, o por lo que sea tiene dificultad para aprender esa materia, pero luego pues es una persona que hablas con ella y te deja pues sorprendido. Como tu hija, por ejemplo. Por ejemplo, mi hija es una persona, en este caso, muy sabia. Es una persona que tiene una edad corta, pero puedes hablar con ella de cualquier tema. Doy fe. Entonces, ¿qué inteligencia tiene esta persona, no? Pues para mí tiene una inteligencia emocional brutal y que le va a hacer llegar lejos en la vida, porque al final este tipo de inteligencia, que no es académica, que no es aprenderte A, B, C, D, los patrones que nos marcan, te hacen aprender de todo tu entorno y ser una persona sabia, saber hacia dónde tienes que ir, saber en qué momento tienes que estar y saber dedicarte a algo que realmente pues tú sabes que te va a ir bien, ¿no? Entonces, eso no se aprende. No, viene innato. Viene innato, que es lo que hablábamos. Eso viene en la persona. Entonces, por favor, dejemos de etiquetar y de catalogar a los niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, apoyémosles de alguna manera, demos herramientas, pero no les bajemos la autoestima haciéndoles creer que no sirven para ciertas cosas, sino ayudarles en lo que pues quizá pueda costarle más por lo que sea y fomentar pues todas sus virtudes y todas sus herramientas y características que llevan innatas para que pues puedan desarrollarse correctamente. Claro, bueno, es que al final viene siendo como la vida real. O sea, al final ya no estamos hablando de temas académicos, sino de tú a tú. Pues cuando crecemos y somos mayores, al final pues se nos da bien una cosa y otra no. O sea, si al final se nos diera bien todo, seríamos lo más, ¿no? Superhumanos. Y claro, tú piensas que porque no se te da bien, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, y cocinar, no significa que tú seas tonto, ni seas retrasado, ni no se te vaya a dar bien otras cosas. O sea, significa que, bueno, en ese tema no eres bueno y al final, pues en otros, pues sí, tendrás tu don, ¿no? Digamos, se te da bien una cosa u otra. Pero al final en el colegio, pues pasa lo mismo, ¿no? Si no se te dan bien cierta parte de los estudios, pues ya se etiqueta a la gente. Y eso al final nos creemos que es una tontería y demás, y al final intentamos fomentar
que el niño pues estudie y le vaya bien y al final le metemos presión. Y al final lo que hacemos también es un efecto contrario, porque a lo mejor pues incitándolo o haciéndolo crecer o con halagos y con, bueno, oye, no se te da bien esto, pero no te preocupes porque se te da bien otra cosa, o vamos a fomentar que se te dé bien esto, o porque tú vales, ¿no? Súper importante, pero no, hacemos el efecto contrario. Los castigamos, que si esto no lo haces, al final no vas a salir el fin de semana, que si... No, al final, pues, no sé, de hacerlo de otra manera, ¿no? Yo no estoy diciendo a los padres cómo educar a sus hijos, ni mucho menos. Estoy refiriéndome al sistema educativo, ¿no? Porque al final, pues, un profesor es su labor hacer esto, ¿no? Una cosa tan importante como, al final, pues, fomentar las virtudes de los niños. Y fomentar las virtudes de los mayores, porque los niños nos convertimos en mayores. Exacto. Y al final todos los traumas que tenemos de pequeños los llevamos acarreando y acarreando y acarreando. Y luego cuando tienes una cierta edad, tú bien sabes que es muy difícil desatarse de eso. Sí, la verdad es que pienso que el profesor o la profesora tiene una labor muy importante, es fundamental. Depende del profesor que tengas, puede cambiar muchísimo tu vida. Quizá no le damos la importancia, pero es una profesión para mí de las más importantes a nivel de sociedad en este momento. Tenemos que aprender a valorar a nuestros pequeños y pequeñas y que se sientan valiosos. Por favor, se tienen que sentir valiosos, porque todos valemos, no hay nadie inválido. Totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, no por no se me dan bien las matemáticas, soy menos que, porque a lo mejor luego de mayor soy una gran chef o soy una gran pintora. Entonces, al final, vamos a adaptarnos un poco a cada caso, vamos a intentar a ver cada niño por sí mismo. No únicamente el expediente académico, tenemos que acabar este temario y tenemos que aprobar el examen, o sea, todos nos enfocamos en eso. Y claro, llega un momento en el que, claro, a lo mejor ese temario, incluso de esa asignatura que a mí se me da bien, ese temario pues no lo entiendo, no fluyo con este temario. Tenemos que fustigarnos o tenemos que de alguna manera motivar a esa persona, ¿no? La motivación brilla por su ausencia y cada vez más. Entonces, para mí creo que es muy necesario que podamos valorar a cada niño y saber cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y llevarlo, acompañarle. Claro, acompañarle. Es que hay una gran diferencia entre pegar broncas y castigar a hacer entender. Que es muy distinto, o sea, también pasa cuando somos mayores, que vuelvo a lo mismo, que al final pues somos niños todos, ¿no? También. Y es, o sea, no se trata de pegar una bronca a una persona, se trata de hacerle entender por qué eso, sobre tu punto de vista, no te gusta, ¿no? Al final es hacer entender. Sí, y bueno, tenemos que tener también en cuenta que, claro, se nos exigen pues unos mínimos, ¿no? Quiero decir, cuando tú acabas la etapa de la ESO, por decirlo así, tú tienes que tener unos mínimos a nivel académico, a nivel curricular, y los tenemos que sacar, sea como sea. Nos lo imponen para poder seguir estudiando, para poder hacer una carrera o una profesión que a ti realmente te llene. Entonces, esos mínimos, ¿cómo lo hacemos para que el niño llegue a ese nivel sin que sufra? ¿No? Es una tarea de profesores y también es una tarea de casa, de padres, claro. De familia. Entonces, es complicado, pero no imposible. Y tenemos que llegar ahí, más que nada por sociedad, no porque yo comparta este sistema educativo que creo que ha quedado claro que no lo comparto. A nivel de expedientes, de mínimos, tenemos que sacar esto. Hoy en día se premia a los colegios que los niños sacan mejores notas, ¿no? Tú te pones a valorar los colegios privados y lo más importante es las notas que sacan todos. Que demos todo el conocimiento posible y que demos todas las asignaturas posibles y van los niños hasta aquí, súper presionados. Claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La cantidad o la calidad de la enseñanza? La calidad, por supuesto. Entonces, ¿por qué no nos centramos más en sí, tenemos que tener un nivel, un mínimo, pero complementando, como hemos dicho al inicio de la tertulia,
con cosas importantes en la vida, como puede ser, voy a pedir una hipoteca. Tengo que saber, no puedo firmar una hipoteca de por vida sin entender lo que son pues los términos, los intereses, las cláusulas, por poner un ejemplo. Nociones mínimas. Nociones mínimas. No, tenemos que saber aritmética, tenemos que saber hacer ecuaciones de segundo grado, que a lo mejor yo no sé cuántas ecuaciones de segundo grado he tenido que hacer durante mi vida. ¿Para qué las has hecho servir? A nivel práctico me han servido para algo, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco en ser más prácticos, ¿no? En que el niño, pues, primero no se sienta frustrado, segundo motivarlo, ser empático con él y darle una enseñanza acorde a lo que puede necesitar en su vida. Por lo menos para mí es lo más importante. Claro, porque tú toda labor que hagas, pues como padre o como casa, como hogar, a tu hijo, ¿vale? Pues si luego va al colegio y al final pues sigue la aritmética de otras cosas, pues es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Al final, pues sí que es verdad que se le da una parte, pero toda la faena que estamos haciendo por un lado se nos va por otro, ¿no? Y entonces, pues al final es concienciar también un poquito a la sociedad de que el sistema educativo como tal tiene muchas cosas que desear. Sí que es verdad que tenemos que dar gracias porque, bueno, otros países pues no tienen la educación que tenemos y no tienen lo que tenemos, como pueden llegar a ser países tercermundistas y demás. O sea que una cosa es que estamos agradecidos y otra cosa es que estemos comentando de que hay muchas cosas que dejan que desear, porque podríamos ser mejores, podríamos evolucionar, podríamos conseguir otras cosas, podríamos conseguir otra mentalidad y podríamos tener más nociones para no vernos como nos estamos viendo ahora. Sin trabajadores en empresas, la tasa de paro ha subido, hay muchas cosas que fallan. Por lo tanto, y esto al final es un reflejo de la sociedad como tal y es un reflejo de la educación que nos han dado desde pequeños. Y ahí no hay lugar a dudas. Correcto, correctísimo. Al final estamos creando una sociedad pues que cada vez tiene menos ganas, está menos motivada para tener una profesión, para evolucionar, para trabajar. Se está viendo que cada vez hay más jóvenes que no trabajan, pero no es porque no encuentren trabajo, es porque no tienen ganas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en este sentido, no? Esto viene desde la base, esto viene desde bien pequeños. Entonces, la educación es muy importante para que esto no suceda. Porque ahora, como tú bien dices, nos encontramos con muchas profesiones que se están perdiendo. Ahí, el otro día escuché un documental, se está perdiendo la profesión de zapatero. Sí. Ya, zapateros, ya había una fábrica y ya no hay repuestos, porque las personas se hacen mayores, se tienen que jubilar y no hay gente joven que tome en cuenta esa profesión o ese empleo. Fontaneros, electricistas, sí, bueno, falta de todo, falta mano de obra y claro, ¿qué sucede? Que le estamos enseñando a los niños que estudiar es lo más importante, que tienen que hacer una carrera universitaria, que tienen que centrarse en ello y si no es como no vales para nada. A lo mejor, oye, un electricista gana mucho más que una abogada. Gana muy bien la vida, tiene una profesión y a lo mejor ese niño al que hemos arrinconado haciéndole creer que no sirve para los estudios y por lo tanto le bajas la autoestima y piensa que no sirve para nada, podría ser un electricista estupendo, pero no estamos sacando lo mejor de esa persona. Y eso falla en el sistema educativo y falla en la educación que le estamos dando. Y no se trata tampoco de la faena en concreto que hagas, de si eres abogado o eres electricista, se trata de cómo saber manejar eso, ¿no? De cómo crecer en el sector en el que te encuentres, en el que estés. Y esas nociones, evidentemente, de pequeño no se encuentran. Se encuentran de más grande porque uno se informa, porque al final quiere aprender, pero no se enseña de pequeño. O sea, no se enseña cómo empezar a crecer en una profesión o cómo... Bueno, lo que nos referimos a cosas básicas. Sí. Hay un fallo muy grande. Deberíamos saber transmitir pues que se necesitan muchísimas profesiones en la vida,
Es decir, todos necesitamos en un momento dado un fontanero, todos necesitamos en un momento dado un zapatero, todos necesitamos, entonces, por favor, motivaros todos, que todos sois geniales, todos servimos para algo y queda dicho, la verdad. Bueno, pues nosotros ya hemos aportado hoy un podcast más, nuestro granito de arena. Ojalá sirva para en algo. tomar conciencia, que el nombre está muy bien pensado. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues nos despedimos, Verónica Serrano, Monsa Menos, y desgraciadamente nos vamos ya. Nos Así vemos que a la nos vemos próxima. a un nuevo podcast, ¿vale? Un beso muy grande.